Una brisa densa y cálida recorre la carretera Fernando Belaúnde Terry en la oscuridad de la noche. El silencio rural es apenas roto por el lejano canto de grillos hasta que... Tres estampidos secos desgarran la quietud en una casa cercana. Socorro Saavedra sobresalta. El presentimiento helado de madre le recorre toda la espalda. Sale corriendo al umbral mientras la penumbra vuelve a tragarse el camino. Bajo la escasa luz estelar, alcanza a divisar una figura caída junto al borde de la vía. Su corazón late con furia mientras se acerca, temiendo lo peor. Al llegar la escena confirma sus pesadillas más oscuras. Geraldine, su hija de 27 años de edad, yacía sobre el asfalto boca arriba, bañada en sangre. La joven aún viste el uniforme de enfermería con el que salió a trabajar aquella mañana. Su motocicleta permanece tirada a un lado, intacta, como un testigo mudo de la tragedia. La madre aprieta su mano temblorosa contra la de Geraldine, buscando un pulso que no encuentra. Un grito ahogado de dolor rasga la noche. ¡No, hija, despierta! La oscuridad parece cerrarse aún más a su alrededor mientras Socorro, desesperada, corre hacia el pueblo en busca de ayuda, con la esperanza de que todo sea una horrible alucinación. Sin embargo, la tragedia es real. Y así comienza el último capítulo en la vida de Geraldine Castre Saavedra. Una historia tan sombría como cierta cuyos ecos resonarán mucho más allá de esa carretera solitaria. Pero antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Yadira Muñoz, que me apoyó por PayPal. Gracias por tu cariño, lo aprecio bastante. Gracias por ser parte de la comunidad y apoyar mi trabajo. Para mí es muy importante, te deseo lo mejor del mundo y espero que tengas una hermosa semana. También quiero agradecer a Saya Piun, que me escribió como parte de la comunidad LGBT. Me dolió terriblemente. A veces me da miedo ir por las calles y que acaben conmigo por andar con la persona que amo. Gracias por compartir este caso. Saludos desde Bogotá. Ella se refiere al caso de Sara Millerrey. Para quienes quieran verlo, escriben Sara Millerrey en YouTube, Test Misterios, y ahí lo van a encontrar. Así que muchas gracias por tu mensaje, también por tu apoyo. Espero que siempre la vida te proteja y llegues con bien a tu casa. Te envío un gran abrazo y te deseo lo mejor del mundo. La noticia cayó como un rayo a la mañana siguiente. Han asesinado a Geraldine Castre Saavedra. Tarapoto, una apacible ciudad selvática en la región peruana de San Martín, despertaba conmocionada. Geraldine, técnica en enfermería y madre de un bebé de 8 meses, fue atacada a tiros cuando regresaba a casa tras su turno en una clínica particular. Los hechos ocurrieron la noche del jueves 5 de enero de 2023, en un tramo oscuro de la carretera cerca del distrito de Cacatachi. Su propia madre, Socorro, había escuchado los disparos cerca de las 8 p.m. y salido a encontrarla tendida, ensangrentada e inmóvil, muy cerca de la vivienda familiar. En estado de shock, la madre corrió a toda prisa en busca de la policía, gritando por auxilio en medio de la penumbra. Cuando las autoridades llegaron, la escena presentaba un cruel enigma. La motocicleta de Geraldine estaba volcada a un lado, pero no había rastro de los agresores. Solo la joven yacía allí, con heridas de bala fatales. Sus pertenencias habían desaparecido. Su cartera no se encontraba por ninguna parte. Aquello sugería un posible asalto que salió mal. De hecho, esa misma noche los familiares creyeron estar ante un robo violento.
Los atacantes huyeron con su bolso, pero dejaron la moto, tal vez asustados o interrumpidos. Creemos que fue un asalto, declaró Socorro Saavedra, entre lágrimas a la prensa local, aún incapaz de concebir otra razón para un acto tan atroz. La comunidad entera compartió esa suposición inicial. ¿Quién querría hacer daño a Geraldine? Una joven madre, trabajadora, querida por sus vecinos. Sin embargo, mientras la policía acordonaba la zona y recogía casquillos, las dudas comenzaron a surgir. ¿Por qué disparar tan a quemarropa por robar un bolso? ¿Por qué no llevarse también la motocicleta, un botín mucho más valioso? Algo no encajaba en ese aparente robo. Las investigaciones forenses contabilizaron hasta 6 impactos de bala en el cuerpo de Geraldine. Aquello sobrepasaba con creces la violencia típica de un simple hurto callejero. Esa cantidad de disparos denotaba odio y determinación. Pronto, los rumores de un asesinato premeditado comenzaron a correr entre los oficiales a cargo. La tragedia de Geraldine dejaba entrever una sombra siniestra detrás de la fachada del asalto. Esa noche, Tarapoto durmió inquieta. La imagen de la joven enfermera asesinada, madre de un bebé que la esperaría en vano, caló profundo. En las calles y en las redes sociales la indignación crecía. La exigencia era unánime. Justicia para Geraldine. Nadie imaginaba aún que aquella demanda de justicia se transformaría en una lucha larga y tortuosa. Por ahora, las miradas estaban puestas en la policía. Debían encontrar a los culpables cuanto antes y, en efecto, a medida que las primeras 48 horas transcurrieron, los investigadores fueron armando las piezas de un rompecabezas perverso que cambiaría por completo la versión de los hechos. En los días posteriores al crimen, un equipo especial de la División de la Investigación Criminal de Tarapoto se abocó al caso. Cada hora contaba para atrapar a los responsables antes de que pudieran esfumarse. Al interrogar a vecinos y revisar la escena, las sospechas de un simple asalto comenzaron a diluirse. Algunos testigos mencionaron haber visto una moto sospechosa merodeando la zona esa tarde, con 2 sujetos desconocidos. Además, no hubo reporte de disparos de advertencia ni forcejeos previos. Geraldine fue atacada directamente a matar. Estos indicios sugirieron que no se trató de un robo al azar, sino de un ataque dirigido. Muy pronto, las autoridades confirmaron lo que ya temían. El feminicidio de Geraldine Castre Saavedra no fue una obra del azar, sino un plan frío y calculado. Apenas 4 días después del asesinato, la policía logró capturar a 2 sospechosos clave. La detención ocurrió el 9 de enero de 2023 y las noticias sacudieron a la comunidad. Uno de los arrestados era Moisés Ramos González, de 27 años de edad, la expareja de Geraldine y padre de su bebé. Junto a él fue detenido un joven vecino de 23 años llamado Alexander Rodas Pachamora, alias El Gringo, identificado como el presunto sicario que ejecutó el crimen. La revelación dejó helados a los familiares y amigos. El peligro no había venido de un ladrón desconocido, sino del entorno más cercano de la víctima. Con los sospechosos bajo custodia, la siniestra verdad salió a la luz. Moisés Ramos, consumido por la ira y por los celos hacia Geraldine, habría tramado su asesinato. Según la investigación fiscal presentada en la audiencia, Moisés, quien hasta hacía pocos meses convivía con Geraldine, contactó a su vecino Alexander Rodas y le ofreció 600 soles por matar a la joven madre. Aquella noche fatídica,
Alexander esperó oculto en la vía oscura hasta divisar la moto de Geraldine, volviendo del trabajo, y entonces abrió fuego sin piedad. Disparó repetidamente hasta verla caer. Para simular un asalto, tomó su cartera y huyó, dejando la motocicleta en el lugar. Geraldine quedó agonizando en la cuneta, a escasos metros de la casa de su madre. Todo ocurrió en segundos mientras Moisés, el autor intelectual, se aseguraba de fabricar una coartada lejos de la escena del crimen. La hipótesis policial se sustentaba en varios elementos contundentes. Alexander Rodas, tras ser detenido, habría confesado su participación y señalado a Moisés como quien lo contrató. Asimismo, registros de comunicaciones y testimonios los vinculaban. El entonces jefe de la Vivincri, en declaraciones a la prensa, confirmó que estaban ante un crimen pasional cuidadosamente planificado. Las pruebas recabadas, entre ellas, al parecer, réplicas de armas halladas en la vivienda de Moisés y otros indicios, apuntaban a la misma conclusión. El asesinato de Geraldine fue el macabro resultado de una conspiración orquestada por su expareja, motivado por los celos enfermizos que éste le tenía. A la luz de estos descubrimientos, la comunidad experimentó sentimientos encontrados. Por un lado, cierta extraña calma de saber que los responsables habían sido identificados y detenidos con rapidez. La justicia parecía encarrilada, pero por otro lado, un escalofrío recorrió a todos al comprender la verdadera naturaleza de este crimen. Geraldine no había sido víctima de la delincuencia común, sino de la violencia machista en su forma más insidiosa, aquella que proviene de la persona en quien alguna vez confió su amor. La indignación creció todavía más al saberse que, según allegados, Moisés ejercía maltrato sobre Geraldine desde mucho antes. Ya habría habido agresiones previas en la relación sentimental, preludio trágico de un final fatal. La noticia de que un padre pudo ordenar la muerte de la madre de su propio hijo de 8 meses era muy difícil de asimilar. Preguntas como: ¿cómo es que el corazón humano puede albergar tanta crueldad? ¿Qué desató en Moisés un odio tan ciego hacia quien decía amar? Para entender las raíces de este crimen, es necesario adentrarse en las vidas de sus protagonistas. Geraldine Milagros Castre Saavedra había cumplido 27 años. Era una mujer joven, trabajadora y llena de sueños. Se había graduado como técnica en enfermería y trabajaba asistiendo a un reconocido neumólogo en una clínica local. Compañeros de trabajo la describían como responsable, empática y dedicada a sus pacientes. Pero su mayor motivación era su hijito de apenas 8 meses. Geraldine era madre soltera desde hacía poco, entregada a darle un mejor futuro al bebé que llevaba su apellido. Tras separarse del padre del niño, había vuelto a vivir con su madre Socorro, su hermana Wendy y otros familiares, quienes la apoyaban. En casa la recuerdan como una madre cariñosa, que llegaba extenuada de trabajar y aún así sonreía al tomar a su bebé en brazos. Toda una vida por delante le fue arrebatada en segundos, truncando no solo sus anhelos personales, sino dejando a un pequeño hijo sin el calor de su mamá. Del otro lado de esta historia están los victimarios. La figura de Moisés Ramos González, de 27 años, resulta clave y perturbadora. Moisés era el exconviviente de Geraldine y padre biológico del bebé. Quienes los conocieron cuentan que al inicio la pareja parecía normal, incluso feliz, pero con el tiempo surgieron los problemas. Moisés habría desarrollado comportamientos controladores,
Era posesivo y celoso con Geraldine, sospechaba de sus amistades, vigilaba sus horarios. Y esos celos arraigados en la inseguridad y en concepciones machistas de la pareja fueron escalando en violencia psicológica y física, según sugieren las agresiones previas mencionadas en el proceso. Geraldine, en busca de paz para ella y su bebé, optó finalmente por separarse de él. Esta decisión valiente pero difícil pudo haber herido el orgullo y la obsesión de Moisés. No aceptaba que Geraldine rehiciera su vida sin él, y menos que reclamara pensión o independencia. Es posible que en la mente de Moisés se gestara un retorcido sentido de si no es mía, no será de nadie. Lamentablemente, esa frase macabra se ha repetido en muchos feminicidios. Según datos oficiales en Perú, en el 50,5% de los casos de feminicidio, los celos del agresor son el motivo desencadenante. Moisés parecía encajar en ese patrón, un hombre joven incapaz de manejar la ruptura, cuyo amor tóxico se transformó en rencor letal. Su decisión de recurrir al asesinato por encargo muestra premeditación fría. También revela cierta cobardía moral. No tuvo siquiera el valor de enfrentar directamente sus actos, sino que buscó a otro para ensuciarse las manos por él, intentando así evadir toda responsabilidad. Y entonces, ¿quién aceptó ser el brazo ejecutor de este plan? Alexander Rodas Pachamora, alias el Gringo, de 23 años, vecino de Moisés. Quizás lo conocía de vista o trato ocasional del barrio. Poco se sabía de Alexander antes de esto. Tras el crimen salió a la luz que tenía antecedentes delincuenciales menores en la zona. Algunos sugieren vínculos con robos u actividades ilícitas locales. Para Alexander, desempleado y sin rumbo, los 600 soles ofrecidos, que son el equivalente aproximado a $160 americanos, pudieron representar una tentación suficiente. Resulta escalofriante pensar que valoró en tan poco la vida de una persona, apenas unos cuantos billetes, accediendo a perpetrar un asesinato a sangre fría. Algunos analistas apuntan que jóvenes como Alexander caen presa de entornos de violencia y pobreza, donde la criminalidad se normaliza y la empatía se erosiona. En su mente, quizá no dimensionó el horror de arrebatarle la madre a un bebé, o tal vez sí, pero la ambición y la insensibilidad pesaron más. Alexander se ubicó en la escena del crimen, esperó el momento indicado y jaló del gatillo sin titubear, cumpliendo con el trabajo por encargo. Su rol recuerda al de tantos sicarios a sueldo que pululan en las crónicas rojas de Latinoamérica. Vidas jóvenes instrumentalizadas para la violencia. El perfil psicológico de ambos implicados refleja las fallas sociales y personales que confluyeron en esta tragedia. En Moisés vemos el fruto podrido del machismo, la creencia de poseer a la pareja, el ego herido que ante la pérdida prefiere destruir lo que dice amar. Personas así a menudo tienen antecedentes de haber normalizado la violencia en sus entornos familiares, de no buscar ayuda psicológica para manejar sus emociones y de vivir en una cultura que tolera o minimiza los abusos a la mujer. En Alexander vemos, por otro lado, la descomposición moral asociada al crimen organizado en pequeña escala. Jóvenes sin oportunidades, atraídos por un dinero fácil a costa de lo que sea, incluso de cegar una vida inocente. La confluencia de ambos fue letal, el odio de uno financiando la frialdad asesina del otro, mientras ambos aguardaban tras las rejas el avance de su proceso judicial. La familia de Geraldine vivía un duelo imborrable. Para ellos entender el por qué resultaba tan doloroso como los hechos mismos, en qué momento el hombre que alguna vez le juró amor a Geraldine decidió matarla.
Hubo señales que pasaron desapercibidas, oportunidades de intervención perdidas, preguntas como espinas clavándose en la mente de sus seres queridos. La madre de Geraldine, su hermana, sus tías y sus primas, todos intentaban reconstruir alguna señal de alerta. ¿Acaso aquellos arranques de celos de Moisés que Geraldine comentaba alguna vez, o algún temor que ella expresó cuando decidió dejarlo, eran señal suficiente? Lamentablemente, como ocurre en muchos casos, las alertas tempranas no bastaron para evitar el desenlace. Geraldine se suma a la lista de mujeres que intentaron escapar de la violencia solo para encontrarla acechando a la vuelta de la esquina. Con Moisés Ramos y Alexander Rodas tras las rejas, desde enero de 2023 la siguiente etapa era el proceso judicial. La fiscalía los acusó formalmente de feminicidio agravado a Moisés como autor intelectual y a Alexander como autor material, además de los delitos conexos por el uso de sicariato. Dada la gravedad, enfrentaban potencialmente la pena máxima de cadena perpetua en Perú. La expectativa de la familia Castre Saavedra era que, con las pruebas presentadas, se lograra una sentencia ejemplar. Sin embargo, el camino legal resultó largo y tortuoso, plagado de retrasos y giros inesperados. En un primer momento, en enero de 2023, el juez dictó prisión preventiva por 9 meses para ambos acusados mientras avanzaban las investigaciones. Desde prisión, Moisés proclamó su inocencia. Alexander, por su parte, habría dado versiones contradictorias con el tiempo. Primero, implicando a Moisés y luego retractándose según trascendidos. Los abogados defensores pusieron en duda la solidez de las evidencias. La defensa de Moisés alegó falta de pruebas directas. No había testigos presenciales que lo vincularan en el lugar del crimen ni grabaciones. Todo se basaría en testimonios alegadamente cambiantes de Alexander y en indicios circunstanciales. El caso entonces, que parecía resuelto en la esfera policial, empezó a enredarse en la esfera judicial. Pasaron los meses y luego más de un año. Para octubre de 2024 los plazos de la prisión preventiva inicial vencieron. La familia de Geraldine temió entonces lo peor, que por trámites dilatorios los acusados salieran en libertad provisional. Aún así, la fiscalía persistió obteniendo extensión de medidas cautelares. Finalmente, tras más de 2 años de espera, en abril de 2025, el juicio oral contra Moisés Ramos y Alexander Rodas llegó a su etapa final. Los familiares asistían a la corte con el corazón en un puño, portando fotografías de Geraldine y confiando en que el tribunal les brindara por fin justicia. La sentencia, sin embargo, cayó como un balde de agua fría. El Poder Judicial absolvió a los 2 acusados del feminicidio de Geraldine Castre Saavedra en un fallo sorpresivo emitido en mayo de 2025. Los magistrados declararon inocentes tanto a Moisés como a Alexander, aduciendo falta de pruebas concluyentes para condenarlos. La sala subrayó que en materia penal rige el principio indubio pro reo. Ante la duda razonable, se favorece al acusado y, al parecer, la retractación del supuesto sicario y la ausencia de evidencia forense irrefutable generaron esa duda. Moisés Ramos, el exconviviente a quien todos señalaban, salió libre. Alexander Rodas, el presunto ejecutor, también salió libre. La noticia de la absolución corrió rápidamente por Tarapoto y causó indignación y desconcierto en la ciudadanía. ¿Cómo era posible que, habiendo sido detenidos con elementos incriminatorios, ahora quedaran libres?
Para la familia Castre, Saavedra fue un golpe devastador. Wendy Castre, hermana de Geraldine, estalló en llanto de rabia e impotencia al declarar a la prensa local que no bajaran los brazos. La madre Socorro Saavedra afirmó con voz quebrada que ambos sujetos que hoy gozan de libertad tienen responsabilidad directa en la muerte de su hija. Los familiares y amigos anunciaron que apelarán la sentencia y seguirán exigiendo que el caso no quede impune. Para ellos y para muchos observadores, la absolución fue percibida como un fracaso total del sistema de justicia que no supo consolidar las pruebas o que fue demasiado benévolo con los acusados. La prensa regional reflejó la frustración colectiva. Indignación en Tarapoto. Absueltos los acusados del feminicidio de Geraldine, titulaban algunos diarios en redes sociales. Se comparaba este desenlace con otros casos donde los feminicidas eludieron castigo por vacíos legales o mal manejo de la investigación. Organizaciones de mujeres alzaron la voz. ¿Qué mensaje envía esto a las víctimas de violencia? Lamentablemente no era la primera vez que un caso de feminicidio terminaba sin justicia plena. En Perú, de cada 10 feminicidios que ingresan a proceso, solo una fracción logra sentencia condenatoria firme, un reflejo de las falencias en la recolección de evidencias, dependencias de testimonios volubles y a veces prejuicios en los operadores de justicia. Para Socorro, la madre incansable, la lucha apenas continúa. Se la vio días después del fallo encabezando una pequeña marcha con un retrato de Geraldine en manos frente a la sede judicial. Sus palabras resonaron entre el gentío. No descansaremos hasta ver, tras las rejas, a quienes le arrebataron la vida a mi hija. La herida de esta familia permanece abierta, supurando dolor y anhelo de justicia, y la comunidad, aunque golpeada por la impotencia, sigue acompañándolos porque la memoria de Geraldine exige la verdad. Este capítulo judicial pudo haber concluido en absolución, pero en las conciencias de quienes conocieron el caso, Moisés y Alexander siguen cargando el estigma de la sospecha y la culpa moral. Tal vez ganaron la libertad en tribunales humanos, pero difícilmente escaparán al juicio de su propia conciencia, si es que algo de ella les queda. El caso de Geraldine Castre Saavedra, por desgracia, no es un hecho aislado. Su historia resuena en muchos otros nombres y rostros de mujeres que sufrieron destinos parecidos a manos de parejas o exparejas violentas. Es un patrón dolorosamente familiar en Latinoamérica. El feminicidio intimista, donde la persona de confianza se convierte entonces en un verdugo despreciable. A medida que la familia de Geraldine buscaba justicia, encontraron solidaridad en otros casos cuyas circunstancias reflejaban la misma raíz de violencia misógina. Un caso que guarda inquietantes paralelismos sucedió en Chile algunos años atrás. El asesinato de Viviana Jaeger, ocurrido en 2010. Viviana, una contadora de 42 años de Puerto Varas, desapareció misteriosamente y fue encontrada muerta semanas después en el entretecho de su propia casa. Las sospechas recayeron en su marido, Jaime Anguita, quien según investigaciones habría contratado a un tercero para matarla. De hecho, un carpintero llamado José Pérez confesó en 2015 haber asesinado a Viviana por encargo de Anguita, a cambio de un pago. El caso chileno conmovió al país y muchos pensaron que la verdad al fin había salido a la luz. Sin embargo, al llegar a juicio, ocurrió algo inesperado. El sicario José Pérez fue condenado a 10 años de cárcel, pero el esposo Jaime Anguita resultó absuelto unánimemente por falta de pruebas concluyentes.
La absolución generó polémica. Para la familia de Viviana no cabía duda de la autoría intelectual de Anguita, pero legalmente no pudo probársele, más allá de la duda razonable. Este caso, conocido como el caso Jaeger, refleja inquietantemente lo ocurrido con Geraldine, un posible feminicida intelectual libre por insuficiencia probatoria. Años después, Jaime Anguita incluso demandó al Estado chileno por los daños a su honra tras haber sido acusado. Vivió, por así decir, una macabra inversión de papeles donde el acusado clama ser víctima. Pero en la memoria colectiva la sombra de la duda persiste, como persiste sobre Moisés Ramos en Tarapoto. Otro eco trágico proviene de Colombia. A principios de 2021, en el departamento de Nariño, una mujer de 30 años llamada Lucenit Pantoja fue asesinada brutalmente. Tras una ardua investigación salió a relucir que el responsable fue su expareja, conocido por alias El Brujo, quien había contratado a un sicario para cometer el crimen. El detalle escalofriante fue la forma de pago. Este individuo, autoproclamado practicante de brujería, ofreció al sicario un ritual de santería en lugar de dinero para recompensarlo por matar a su ex. El sicario, alias Machetico, aceptó y perpetró el asesinato, pero posteriormente fue capturado y confesó todo, delatando al autor intelectual. A diferencia del caso de Geraldine, aquí la justicia sí alcanzó a los culpables. En enero de 2025, un juez condenó a alias El Brujo a 31 años de prisión por feminicidio agravado, y el sicario ya había sido sentenciado previamente a 23 años de condena. Esta historia evidencia que con pruebas sólidas, en este caso la confesión del ejecutor, es posible obtener condenas firmes incluso contra quien encargó el crimen, pero al mismo tiempo subraya la espantosa realidad de que hay hombres dispuestos a matar o hacer que maten a sus exparejas por motivos tan irracionales como la negativa de ella a volver con él, los celos o incluso, como pretendía el brujo, creencias supersticiosas. Lamentablemente ni Perú, ni Chile, ni Colombia están solos en esta plaga. En Argentina fue muy sonado el caso de Rosana Galliano. En 2008, una joven madre que fue asesinada a balazos en la puerta de su casa. Luego se supo que su esposo, junto con la madre de él, habían contratado a 2 sicarios para matarla tras una disputa conyugal. Ambos autores intelectuales recibieron condena de prisión perpetua años después, pero ello no devolvió la vida a Rosana ni alivió el trauma de sus hijos. En México, casos como el de Abril Pérez en 2019, asesinada tras denunciar a su poderoso ex esposo, quien es el principal sospechoso, ejemplifican las dificultades para proteger a las mujeres incluso cuando han dado la voz de alarma. Y es que un patrón subyace. Muchos de estos feminicidios son precedidos por señales de violencia que, de haber sido atendidas a tiempo, quizás habrían evitado el fatal desenlace. En Perú la situación es crítica para dimensionarlo. Solo en la primera semana de 2023 ocurrieron 7 feminicidios en distintas regiones del país, incluido el de Geraldine. Ese año cerraría con 146 casos registrados, continuidad de una tendencia alarmante. Estudios oficiales revelan que en alrededor de 65% de los feminicidios, el agresor es la pareja o expareja de la víctima y que más de la mitad de estos crímenes tienen como trasfondo escenas de celos, intentos de control o retaliación por la negativa de la mujer a continuar la relación. La historia de Geraldine, por dolorosa que sea, forma parte de una problemática social amplia. La violencia de género que cobra vidas de mujeres casi que a diario, dejando familias destrozadas y muchas veces huérfanos que crecen sin su madre. En el caso de Geraldine, un pequeño de menos de un año quedó marcado para siempre por la ausencia de su mamá,
Al igual que los hijos de Viviana Jaeger en Chile crecieron sin ella, o los de Rosana en Argentina, y de tantos otros casos más. Conectar estos casos no busca restar singularidad a la persona de Geraldine. Cada víctima es única e irreemplazable, sino poner de relieve que hay un hilo común que las une, un contexto de misoginia y desigualdad que permite que estas tragedias ocurran una y otra vez. Al conocer la historia de Geraldine, conocemos también la historia de Viviana, Lucenit, Rosana, Abril y muchas otras mujeres. Sus voces acalladas resuenan en conjunto, clamando por que la sociedad aprenda las lecciones necesarias. ¿Cuántas mujeres más deben morir para que los mecanismos de protección sean realmente eficaces? ¿En qué estamos fallando como comunidad, como Estado, que no logramos frenar esta ola de violencia íntima? Son preguntas que surgen inevitablemente al comparar estos ecos de horror. La historia de Geraldine Castre Saavedra nos sume en un abatimiento difícil de describir. Es la constatación de una realidad lacerante. Lo que para ella fue el final de su vida, para nuestra sociedad debería ser el inicio de una profunda, pero profunda reflexión. En la tragedia de Geraldine converge lo personal y lo colectivo, la oscuridad del alma individual y las fallas de todo un sistema, tanto social como judicial. Al estilo de una novela negra policíaca, uno se siente tentado a buscar el sentido filosófico entre tanta desesperanza, a escarbar en la esencia misma de la condición humana y de sus quiebres, porque Geraldine murió a manos de quien alguna vez le prometió amor, y eso no puede estar lejos de esta reflexión. Este hecho, sin duda alguna, nos enfrenta a la pregunta más vieja del mundo: ¿por qué el mal? ¿Qué lleva a un ser humano a destruir a otro que decía amar? Al reflexionar sobre esto es inevitable pensar en la fragilidad de las relaciones humanas cuando están contaminadas justamente por dinámicas o de poder o de posesión, o en el peor de efectos, ambas. Moisés no amaba en verdad a Geraldine, y esto tiene que quedar claro. La veía como un simple objeto de su propiedad, y al perder el control sobre ese objeto, prefirió básicamente aniquilarlo antes que permitirle ser libre, como actúa un niño que sencillamente prefiere destruir un juguete que probablemente otra persona disfrute de lo que fue su juguete. Detrás de este acto hay siglos de cultura patriarcal incrustados en el inconsciente colectivo, en ese machismo tonto que nos ha dañado tanto. Una cultura que en su peor expresión inculca que la hombría se afirma justamente dominando a la mujer y que perderla es una afrenta intolerable. Entonces el feminicidio es la puerta final y sangrienta de ese iceberg de creencias y conductas machistas que desde Test Misterios rechazo con lo más profundo de mi corazón. Como dijera alguna vez un pensador importante, la violencia contra la mujer es la última ratio del machismo. Cuando el argumento y la manipulación fallan, llega el golpe. Cuando el golpe no basta, aparece el arma. Entonces, a nivel social, el caso de Geraldine desnuda la urgente necesidad de mejorar nuestros sistemas de prevención y justicia, pero también de mejorar nuestro sistema de creencias. Si tú eres padre, nunca le digas a tu hijo que las mujeres son propiedad, porque eso es una pésima enseñanza. Geraldine intentó escapar de la violencia, rehizo su vida con apoyo familiar, y aún así el Estado no logró protegerla. ¿Hubo alguna denuncia previa que quedó engavetada? ¿Faltó seguimiento policial a las amenazas? Quizá nunca lo sepamos con certeza absoluta, pero lo cierto de este caso es que muchas víctimas ven señales, ven amenazas, ven agresiones. Y aunque las reporten, el engranaje institucional suele fallarles. Falta de educación emocional por una parte en la población, falta de medidas
de protección efectivas, falta de sentencias oportunas que disuadan a potenciales agresores. Y cuando el sistema falla, como en el juicio que absolvió a los sospechosos, el mensaje es devastador. La impunidad alimenta la sensación de que la vida de las mujeres vale menos, de que quienes las dañan salen bien librados. Eso no hace sino perpetuar el ciclo de violencia. Como sociedad, cargar con la impunidad de estos casos es cargar con una mancha en el alma nacional, porque cada feminicidio no resuelto o no castigado es un pacto implícito con la barbarie. Sin embargo, incluso en medio de tanta penumbra y destellos de luz que invitan a la esperanza, la luz de la solidaridad comunitaria, la forma en que de alguna manera en este lugar, en esta zona donde ocurrió el crimen, toda la comunidad se unió para apoyar a la familia de Geraldine, para marchar por la justicia, y esto demuestra que la empatía no está perdida. Esta es la luz de la resiliencia de mujeres supervivientes, de familias que canalizan su dolor en activismo para que otras justamente no pasen por la misma situación, y esta es la luz de cada pequeña transformación cultural que tenemos que hacer. Cada joven educado en la igualdad, cada hombre que desaprende la violencia, cada autoridad que toma en serio sus denuncias o que toma en serio su rol más bien, porque allí germina la posibilidad de un futuro distinto. En las páginas finales de esta historia real, imaginaremos que Geraldine no solamente fue una víctima, sino ella realmente es un símbolo que simboliza a todas las que ya no tienen voz. Su nombre, Geraldine Castre Saavedra, se une tristemente a un memorial invisible junto a miles de nombres de mujeres latinoamericanas. Que su recuerdo no sea nunca en vano, que su hijito crezca arropado por el amor de su abuela y de sus tías, sabiéndose hijo de una mujer valiente y una mujer trabajadora cuyo único objetivo en la vida fue transmitir el amor por las personas que la rodeaban. Que Moisés, si en verdad fue culpable, cargue por siempre con el peso de sus actos en la conciencia, porque no hay castigo mayor que saberse verdugo de quien te confió su vida, de quien te amó y tú le pagaste con la peor moneda que le puede hacer un ser humano a otro. Y que Alexander y tantos sicarios jóvenes entiendan que nadie, pero nadie tiene derecho de arrebatar lo sagrado de la vida ajena, y que las promesas de dinero fácil nunca compensarán el tormento de una conciencia que se mancha de sangre. Al final queda hacer un llamado desde lo más profundo de mi corazón, desde lo más profundo de mi alma. No quiero que hayan más mujeres que pierdan la vida en circunstancias como esta. Cada vez que una mujer es silenciada por esta violencia absurda, muestra que la humanidad entera se marchita un poco, pero cada vez que alzamos la voz por ellas, exigimos justicia, cada vez que exigimos un cambio de actitudes, encendemos una luz en medio de la sombra. La historia de Geraldine duele, aterra y enfurece, pero debe ser contada una y mil veces hasta que entendamos que esto no puede repetirse de ninguna manera. Mientras tanto, no olvidemos sus nombres, no callemos sus verdades. En esa perseverancia colectiva por la justicia y el cambio, quizás resida la única redención posible para tanto dolor. La noche en que Geraldine cayó cegada por las balas fue negra y larga. Hagamos lo necesario para que después de tanta oscuridad amanezca por fin un nuevo día. Hasta aquí va el video de hoy, mi leyenda. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Si te gustó la investigación, por favor apoya mi trabajo compartiéndolo con algún familiar. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sabes que me ayudas bastante si lo haces, y recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sígueme en mis redes sociales, Instagram personal Test Misterios, si es que quieres saber de mi vida. Si no es así, quieres ver True Crime, síguelo en mi cuenta de Instagram Soy Test Misterios, en mi cuenta de TikTok Test Misterios, o en mi página de Facebook Test Misterios. Apreciaré verte por allí, y sin más que añadir por hoy, recuerda que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en una próxima investigación.